Santiago 1, versículo 12, del 12, al 18. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amado Señor, te damos gracias. Reconocemos, Señor, que te necesitamos. Necesitamos de tu fortaleza, de tu guianza. Y te pedimos en esta hora que nos auxilies. Haz lo que ningún predicador, Señor, puede hacer. Redarguir, convencer, consolar, llevarnos a toda verdad y a toda justicia. Lo ponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ya se imaginan de lo que vamos a hablar, ¿verdad? De la tentación. Uno de tantos sermones predicados por Charles Spurgeon en la iglesia Tabernáculo Metropolitano de Newington, Londres, causó una fuerte exhortación a la iglesia que pastoreaba, donde el tema fue: no los metas en tentación, basado en Mateo capítulo 6, versículo 13. Cuando Spurgeon desarrollaba este sermón, a la audiencia le decía: nunca se jacten de su propia fortaleza, nunca digan o no digan yo nunca voy a caer en insensatez, o no digan yo nunca voy a caer en pecado. Pregunta: ¿qué estaba tratando de decirles Spurgeon a su audiencia con este sermón? Lo que estaba diciendo es que a través de este sermón es que la tentación, amados hermanos, es algo que como cristianos todos los días nosotros lidiamos, de una forma u otra. Es decir, todo lo que estamos aquí, hermanos que están casados, hermanas que están casadas, ancianos, hermanos solteros, hermanas solteras, jóvenes, jovencitos, ministros, predicadores, servidores, músicos, todos sin excepción de nadie estamos expuestos a tentaciones de toda índole todos los días. Todos los días. ¿Qué significa tentación? La palabra tentación significa provocación, seducción, fascinación. Significa, amados hermanos, un deseo de satisfacer algo que no da gloria a Dios. Significa un deseo de satisfacer algo que a la larga, hermanos, daña, lastima y corrompe. La palabra tentar en griego es peira, que da la idea de ser perforado o experimentar una acción que traerá mucho dolor, como si alguien fuera perforado o taladrado. La palabra tentación también en sus variantes del griego también quiere decir un capricho, un antojo, un deseo maligno,
un placer o satisfacción fuera de los parámetros divinos, y eso es precisamente lo que Santiago está exponiendo en este capítulo 1, versículo 12. ¿Qué está exponiendo Santiago, amados hermanos, en este capítulo 1, versículo 12? ¿O cuál es el contexto de lo que Santiago está hablando en estos versos que acabamos de leer? Bueno, hermano, Santiago, que es Jacobo, habiendo sido pastor de la iglesia de Jerusalén, le habla a hermanos que habían sido dispersados por las frecuentes y duras persecuciones que habían vivido ya a través de algunos años por poner su confianza en Cristo Jesús. Las comunidades a quienes se dirige Santiago están enfrentando problemas de toda índole, así como en ocasiones tú enfrentas problemas. Las comunidades a las que les escribe Santiago están enfrentando problemas de toda índole, a las que Santiago a esos problemas, hermanos, le llama diversas pruebas. Pero Santiago en el verso 2 del capítulo 1 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es decir, a las comunidades cristianas que les habla Santiago están enfrentando, hermanos, problemas de todo tipo. De todo tipo. Problemas de sufrimiento, problemas de persecución, quizá problemas de enfermedad. Y donde también al parecer en ese tiempo había una hambruna. Santiago, al saber las difíciles circunstancias que estaban pasando estos cristianos, les escribe exhortándoles a que pidan sabiduría a Dios, para que sepan qué hacer en medio de tan difíciles circunstancias, con el propósito de que estos cristianos sepan cómo actuar y que no sean tentados a actuar en contra de la voluntad de Dios o le echen la culpa a Dios. Ya que al parecer, hermano, estaban echando la culpa a Dios por lo que estaban viviendo. Amados hermanos, si usted está pasando una prueba difícil, pida sabiduría a Dios. Y cuídese de no caer en la tentación de actuar en contra de la voluntad de Dios. Repito, si usted está pasando una prueba difícil, pida sabiduría a Dios y cuídese de no caer en la tentación de actuar en contra de la voluntad de Dios. A las comunidades que les escribe Santiago, amados hermanos, les ha resultado difícil la situación que están viviendo. Tanto que están siendo tentados a echarle la culpa a Dios y a actuar en contra de la voluntad de Dios. Y es por eso que Santiago les escribe a estos destinatarios. Si Santiago les dice: están en prueba, soporten. Soporten. Están en una prueba, pidan sabiduría. Están en una prueba, oren. Están en una prueba, no dejen que en medio de esa prueba, en medio de esas dificultades, caigan en la tentación de actuar en contra de la voluntad de Dios. Eso es lo que está diciendo Santiago a estos destinatarios. Y una vez que Santiago está consciente, hermanos, de las difíciles pruebas que están atravesando estas comunidades cristianas dispersas, Santiago quiere que estos destinatarios estén conscientes de cómo estamos expuestos todos nosotros a caer continuamente en tentación. Hermanos, en el mundo que vivimos, las tentaciones están de continuo en continuo. Y eso nosotros debemos de estar bien conscientes de ello. Hermanos casados, cuídense. Hermanas casadas, cuídense. Hermanos solteros, cuídense. Hermanas solteras, cuídense. Jovencitos, cuídense. Predicadores, cuídense. Servidores, cuídense. ¿Cuántos pueden decir amén? Mira lo que dice el verso 12. Después de que Santiago les dice que oren al Señor, que pidan sabiduría. ¿Lo tiene?
Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que, hermanos, a los que le aman. La palabra bienaventurado, hermano, muchos sabemos lo que significa. Feliz, gozoso, afortunado, supremamente bendecido, dichoso. Dichoso aquel hombre, dichoso aquella mujer, dichoso aquel jovencito que soporta aquel deseo, que soporta aquel antojo mal encauzado, que soporta aquel capricho, que soporta aquella satisfacción fuera de los parámetros bíblicos. Dichoso aquel, bendecido aquel, afortunado aquel. Y mire la recompensa, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La palabra soportar habla de permanecer firme en sus convicciones y no de hacer algo que más adelante les va a causar un terrible daño. Pregunta: ¿por qué estas personas a las que les escribe Santiago permanecen firmes ante la tentación? El mismo pasaje, hermano, nos da la respuesta. ¿Por qué aman a Dios? ¿Por qué aman a Dios? Dice la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, porque nosotros sabemos que Dios nos ama. Amén. ¿Cuántos aman a Dios? Ahora, una vez que Santiago les dice, pidan sabiduría en medio de diversas pruebas, no actúen en contra de la voluntad de Dios en medio de sus pruebas, permanezcan firmes en sus convicciones, ya que aman a Dios en medio de sus pruebas. Santiago le habla a personas que al parecer, hermano, le estaban echando la culpa a Dios y decían que Dios era el que los estaba tentando. Y Santiago les aclara esto. Verso 13. ¿Estamos ahí? Cuando alguno es tentado, es decir, cuando alguno es incitado a hacer el mal en medio de una prueba, cuando alguno es incitado a mentir, yo no sé cuántos de nosotros somos incitados a mentir, hermano, en la semana. Cuando alguno es incitado a no honrar a Dios en medio de una dificultad, cuando alguno es incitado a actuar en contra de la voluntad de Dios porque no oró en medio de su prueba, dice Santiago, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie. No diga eso. Verso 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Verso 15. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. La versión lenguaje actual dice, cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, entendamos el contexto por la prueba que están viviendo, no le echen la culpa a Dios. Así dice la versión lenguaje actual. Porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie a hacer lo malo. Al contrario, cuando somos tentados son nuestros propios deseos que nos arrastran y dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar. Y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Hermanos, ¿qué está diciendo Santiago? Santiago está diciendo que cuando uno cae en tentación es porque hubo un deseo, hubo un capricho, hubo un mal anhelo en su carne de satisfacer algo que no era la voluntad de Dios. Es decir, tal persona está en una prueba, tal persona no pide sabiduría a Dios, tal persona no se refugia en oración, por lo tanto, tal persona es incitada a hacer algo fuera de la voluntad de Dios. Pregunta, hermanos,
¿En qué momento somos más propensos a caer en tentación? ¿En qué momento somos más propensos a hacer algo fuera de la voluntad de Dios? ¿En qué momento somos más propensos a querer satisfacer algo que no glorifica a Dios? ¿Saben cuál momento es? En el momento que estamos pasando una prueba y no nos refugiamos en la oración. Es ahí. Cuando usted está pasando una dura prueba de cualquier índole y no se refugia en la oración, es en ese momento donde somos más propensos a caer en la tentación o en hacer algo que no glorifica a Dios. Ejemplo, Mateo 4. Vamos a Mateo 4. En Mateo capítulo 4, nuestro Señor Jesucristo, cuando fue tentado, ¿dónde estaba, hermanos? ¿Dónde estaba? Estaba en un desierto. ¿Verdad que sí? En Mateo 4, ahorita vamos a dar lectura, búsquelo nada más. En Mateo 4, nuestro Señor Jesucristo, cuando fue tentado, estaba ¿en dónde, hermanos? En un desierto. Y fíjese bien, y si el Señor fue tentado en medio de un desierto, ¿cuánto más usted y yo? ¿Cuánto más usted y yo? Mateo 4 muestra cómo nuestro Señor Jesucristo venció la tentación y nos da un ejemplo qué hacer cuando nosotros, por su gracia, por su misericordia, podemos vencer la tentación. En Mateo 4 la palabra del Señor nos muestra claramente, hermanos, las tres tentaciones. Pastor, ¿cuáles son? Número 1, la tentación, como exponen algunos eruditos, la tentación de la autosatisfacción. Mateo 4 del 1 al 4. La tentación de la autoprotección. Mateo 4 del verso 5 al verso 7. Y la tentación de la jactancia o quererle robarle la gloria a Dios o la adoración falsa. Mateo 4 del 8 al 11. Mire cómo dice Mateo 4 del 1 al 4. ¿Estamos ahí? Entonces Jesús, ¿quién, hermano? El Señor. Amén. Imagínense si el Señor fue tentado, ¿cuánto más tú y yo, hermanos? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Verso 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué pasó, hermanos? Tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, ¿qué le dijo el tentador, hermano? La primera palabra. Si eres hijo de Dios. Ahí hay una coma ahí. Amén. Ahora mire bien, amados hermanos. Esta frase del tentador, si eres hijo de Dios, es muy familiar. Tanto que todavía en momentos de prueba, cuando somos tentados, resuena en nuestra mente esta frase. Y es que algunos comentaristas le llaman a esta tentación la tentación de la autosatisfacción. Esta frase, si eres hijo de Dios, el momento de prueba, a usted y a mí a veces nos resuena. Si eres hijo de Dios. Mire bien, en el capítulo 3, que es el contexto del capítulo 4, relata el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo es bautizado por Juan el Bautista, la palabra del Señor dice que desde el cielo se oyó una voz que dijo, ¿sí recuerdan? Este es mi Hijo amado. ¿Este qué es, qué, hermanos? Mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La versión lenguaje actual dice, este es mi Hijo, yo lo amo mucho, yo estoy muy contento con él.
Sin embargo, cuando nuestro Señor Jesucristo está en este ayuno, cuando nuestro Señor Jesucristo está en este desierto, cuando nuestro Señor Jesucristo está en un momento de debilidad humana porque ha ayunado 40 días y 40 noches, lo primero que le dice el tentador es: si eres hijo de Dios. Hermanos, ¿qué le dijo esa voz que soy yo que decía? Este es mi hijo. ¿Y qué vino a preguntar el tentador? ¿O qué vino a cuestionar el tentador? Si eres hijo de Dios. Amados hermanos, repito, esta frase, si eres hijo de Dios, quizá usted lo ha escuchado en medio de una prueba. ¿No ha escuchado antes eso usted, hermanos? Si eres hijo de Dios, ¿por qué esta escasez? Si eres hijo de Dios, ¿por qué esta enfermedad? Si eres hijo de Dios, ¿por qué batallas tanto en estas áreas? Si eres hijo de Dios, ¿por qué estos problemas? Si eres hijo de Dios, ¿por qué tienes estas necesidades? Si eres hijo de Dios. Hermanos, ¿qué es esto? Esto es que el tentador siempre va a venir a poner en duda el carácter de Dios. El tentador viene a poner en duda el atributo del amor de Dios. Pregunta: ¿qué voz escuchó desde el cielo cuando el Señor Jesús se bautizó? Este es mi Hijo amado, a quien tengo complacencia. ¿Qué le está diciendo el tentador? Le está diciendo el tentador de una forma sarcástica: si eres, está poniendo en duda el carácter de Dios. ¿Le ha llegado eso a su mente, hermano? ¿Le ha llegado? Dice el verso 3. El verso 3. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si en medio de esa prueba el Señor fue tentado a hacer algo fuera de la voluntad de Dios, y muchas veces nos pasa lo mismo a nosotros, hermanos. En ocasiones estamos en el momento de escasez, en ocasiones estamos en el momento de prueba, en ocasiones estamos en dificultades, y en vez de orar somos tentados a hacer algo fuera de la voluntad de Dios, y el adversario viene y diga: y dices que eres hijo de Dios. Dice el verso bíblico: di que estas piedras se conviertan en pan. Hermano, ¿comer es malo? No. Comer es un deleite que el Señor nos dejó para que nos gocemos de Él. Mas sin embargo, en esta tentación el adversario quería que el Señor satisfaciera su carne, satisfaciera su humanidad, solucionando primero sus propias necesidades físicas, deshonrando a Dios. Fíjese qué tremendo, ¿verdad? Porque mira la respuesta. Verso 4. ¿Lo tiene? ¿No me puedes traer agua, hijo? Mira la respuesta, verso 4. Y él respondió y dijo, ¿estamos ahí? Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pregunta: ¿dónde está escrito? Deuteronomio 8, cuando el Señor puso a prueba a Israel en el desierto para que aprendieran a depender de Él y no actuaran fuera de la voluntad de Dios, cosa que hicieron. Deuteronomio 8:3 dice: y te afligió. ¿Quién fue? Fue Dios. Y te hizo tener hambre. ¿Quién fue? Fue Dios.
y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amados hermanos, ¿qué está diciendo el Señor Jesús cuando dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Lo que está diciendo es que hay un deseo que tiene que ser satisfecho más que el deseo del estómago. Hay un deseo que tiene que ser satisfecho más que el deseo de la comida. Hay un deseo que tiene que ser satisfecho más que el deseo del vientre. ¿Cuál es? El deseo de la santidad, el deseo de la gloria de Dios, el deseo de la fidelidad a Dios, el deseo de lo sagrado, el deseo de lo inviolable. Es decir, el deseo de la santidad, Dios debe de estar por encima de mis propios deseos. Por encima de mí. Por encima de lo que yo quiero. Por encima de mis satisfacciones. Por encima de mis demandas. Hay un deseo mayor. Hermanos, en ocasiones una prueba, o en ocasiones en medio de una prueba somos tentados y decimos, esto no debe de ser así, yo demando esto, y queremos satisfacer nuestra carne queriendo hacer algo que deshonra a Dios. Sin embargo, cuando venga esa tentación, tenemos que recordar que debe de haber un deseo mayor por la santidad, un deseo mayor de serle fiel a Dios, donde debe de estar por encima de mis propios deseos o satisfacciones personales, ya que si no es así, frecuentemente estaremos cayendo en tentaciones. La autosatisfacción, hermano, por encima de la voluntad de Dios, hace que no esperemos en Dios. Y si yo quiero obtener a toda costa algo donde tengo que mentir, donde tengo que actuar en contra de la voluntad de Dios, donde tengo que deshonrar a Dios, quiero que sepa que ahí no va a estar Dios. Ahí no va a estar Dios. Porque yo quiero algo. Yo tengo mis demandas y actúo fuera de la voluntad de Dios. Ahí no va a estar Dios. El Señor tenía hambre. ¿Cierto o no? Pero hay un deseo mejor, el deseo de la santidad. Hermanos, el momento de más debilidad viene la tentación. Verso 5. ¿Estamos ahí? Como le llaman algunos eruditos, la tentación de la autoprotección. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, fíjese lo que le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, mire, está citando la palabra. A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Pregunta, ¿qué le está diciendo el adversario? Está citando el Salmo, ¿qué? 91. Yo recuerdo, hermano, cuando llegué a Cristo, me decían algunos hermanos, hermano Arturito, ahora que ya te hiciste cristiano, para que el enemigo no te ataque, abre tu Biblia en el Salmo 91 y ahí está abierta en tu casa y vas a ver que no te va a atacar. Mira, aquí lo está citando el adversario. Como si fuera un amuleto a la Biblia, hermanos. ¿Qué está citando? El Salmo 91. ¿Qué le está diciendo el adversario? Si eres, está poniendo nuevamente en tela de juicio, en tela de duda, los atributos de Dios. ¿Qué le está diciendo el Señor? Lánzate para ver si Él está contigo. Porque escrito está.
El adversario nuevamente está poniendo en tela de juicio el carácter de Dios. El adversario está nuevamente poniendo en tela de juicio los atributos de Dios. El adversario está nuevamente poniendo en duda el cuidado que Dios tiene de nosotros. ¿Qué hace el adversario? Cita la Escritura. ¿Qué le dice? Lánzate para ver si Dios está contigo, porque escrito está. Le dice, lánzate para ver si Dios tiene cuidado de ti, porque escrito está. Lánzate para ver. Hermanos, no sé cuántos de ustedes hemos sido tentados en decir, ¿será que Dios está conmigo? ¿Alguien ha dicho eso? ¿Será que Dios está conmigo? ¿Cuántas veces somos tentados en decir, ¿será que Dios está conmigo porque mira mi situación? Y cuando somos tentados en decir, ¿será que Dios está conmigo? ¿O será que Dios me escucha? ¿Usted ha dicho eso, hermano? Comenzamos a pedir señales. Comenzamos a pedir señales. Yo sé que usted no, ¿verdad? ¿Sabe qué es esto, hermano? Incredulidad. Cuando nosotros decimos, ¿será que Dios tiene cuidado de mí? Porque mira mi situación, mira mi escasez, mira mi problema. ¿Será que Dios está conmigo? Incredulidad. Y cuando pasa eso, hermano, comenzamos a pedir señales. Señor, si tú me amas a mí, Señor, muéstrame. Señor, si tú me amas a mí, dame una señal. Señor, si tú me amas a mí, hazme saber que no me has dejado. Hermano, eso es ser incrédulo. Los incrédulos dicen, Señor, si tú me amas, muéstrame. Señor, si tú me amas, dame una señal. Señor, si tú me amas, hazme saber que no me has dejado en esta prueba. Eso es incredulidad. Hermanos, iglesia, la evidencia más grande de que el Señor te ama es cuando Él te lo mostró en la cruz. Es ahí. La prueba más grande de su amor está en el Calvario. La prueba más grande de su amor está en el madero. La prueba más grande de su amor es cuando fue golpeado, flagelado, crucificado. Pregunta, ¿qué más prueba de amor queremos nosotros? De que el Señor nos ama. ¿Qué más prueba queremos? ¿Qué más señal queremos? Necesito otra señal. Iglesia, ¿necesita una señal para saber que Dios le ama? La prueba más grande de amor, hermano, del Señor fue en el Calvario. La prueba más grande de amor por nosotros es cuando el apóstol Pablo lo describe en Filipenses capítulo 2, verso 6, cuando dice, el cual siendo en forma de Dios, ni estimó a ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pregunta, ¿qué más prueba queremos de que Dios está con nosotros y nos ama y nos cuida? Señor, dame una señal. ¿Será que tú me escuchas? ¿Será que no me has dejado? Hermanos, eso es ser incrédulo.
Porque queremos obligar a Dios. Queremos hacer algo que Dios ya hizo en la cruz. Y esa fue la prueba más grande de que te ama y de que me ama. Cuando fue a la cruz. ¿Qué le dice al adversario, hermano? Si eres hijo de Dios, lánzate. Seguramente mandará a sus ángeles porque escrito está. Mira la respuesta del Señor, verso 7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Si usted está seguro que el Señor está con usted y le probó su amor en el madero, usted no va a estar pidiéndole señales al Señor. ¿Será que estás conmigo? ¿Será que me escuchas? ¿Será que no me has dejado? ¿Qué está citando el Señor? Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Si cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y llegó a Masab, lo tentaron diciendo, es que Él no tiene cuidado de nosotros. Es que Él ya no nos escucha. Hermanos, el Señor tiene cuidado de nosotros. Y repito, la muestra de su amor fue en el Calvario. Ahí fue. Verso 8. Amén. Algunos eruditos le llaman a esta tentación la tremenda mala necesidad de sentirnos importantes. O la adoración falsa. Verso 8. ¿Estamos ahí? Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Amén. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le sirvieron. ¿Se da cuenta que vino la provisión, hermanos? En el tiempo de Dios. ¿Se da cuenta que el Señor siempre estuvo ahí con él? Hermano, tomar el reino del mundo sin pasar el Calvario, como exponen algunos comentaristas, no era la voluntad de Dios. Un puritano decía, no podemos agradar a Dios si nuestras aspiraciones terrenales son más deseables que las espirituales. Cuando nuestras aspiraciones son más terrenales que las espirituales, tenemos un problema ahí. ¿Por qué pasa eso, hermanos? ¿Sabe por qué? Porque en nuestra naturaleza caída tendemos a robarle la gloria a Dios. En nuestra naturaleza caída tenemos una mala necesidad de querer lucir como unos grandes exitosos y no pasar por sufrimientos. Cuando nuestra mayor necesidad, hermano, no es lucir grande, sino serles fieles a su palabra. Esa es nuestra mayor necesidad. Pero somos tentados a querer lucirnos, a querer vernos bien y que todos nos echen un aplauso. En estas tres tentaciones, hermanos, muchos de nosotros hemos pasado. El pensar que Dios no nos escucha, el pensar que Dios no nos cuida, el pensar que Dios no nos provee, y el querer jactarnos y quererle robarle la gloria a Dios, o querernos sentirnos más importantes unos que otros. Estas tres tentaciones claramente nos enseñan que en ocasiones buscamos fuera de la voluntad de Dios ser suplidos. Estas tres tentaciones claramente nos muestran que buscamos provisiones fuera de la voluntad de Dios
Por lo que en ocasiones se tiene que mentir o se miente y actuamos haciendo cosas que a Dios no le agradan. Nuestras tentaciones claramente nos muestran que en ocasiones buscamos protección fuera de la voluntad de Dios. Por lo que en ocasiones cuestionamos a Dios o alguien cuestiona a Dios. En ocasiones el cristiano busca ser grande o tener una gloria que no nos corresponde cuando el dueño de todo es Dios. Sin embargo, hermano, esta última tentación también nos muestra la adoración falsa a las cosas materiales, donde en ocasiones se hace lo que sea para querer obtener algo. Te muestra ahí, te enseña ahí las cosas materiales. Amén. Hermanos, cuidémonos. Estás en una prueba difícil, una dificultad. Soporta. No hagas cosas que deshonren a Dios y caigas en esa tentación. Santiago 1:14, terminamos. Lo tiene. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El contexto es: esta persona está en prueba y no oró, no pidió sabiduría. Por lo tanto, le vino la tentación y por su propia concupiscencia, pecado, es atraído y seducido. Verso 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Hermanos casados, hermanas casadas, hermanos solteros, hermanas solteras, jovencitos, jovencitas, no busquemos satisfacer nuestras necesidades físicas fuera de la voluntad de Dios. No busquemos hacer algo por la prueba que estamos viviendo en deshonrar a Dios. Estos pasajes nos muestran claramente varias cosas. Número 1, estás en prueba, ora. Estás en una prueba, no digas que Dios te ha dejado. Estás en una prueba, espera la provisión de Dios. Estás en una prueba, pide sabiduría. Estás en una prueba por alguna circunstancia que no aguantas, no actúes fuera de la voluntad del Señor. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cómo huir de la tentación, hermanos? Ser radical. No hay más. No hay más, ser radical. Debes de saber que la provisión de Dios, Dios la da a su tiempo. Debes de saber que Dios tiene cuidado de nosotros. Y debes de saber que Dios da sabiduría para saber qué hacer en medio de una prueba. Para huir de la tentación, hermanos, hay que ser radicales. Ejemplo, si un paciente va a un doctor y el doctor le encuentra un tumor y el doctor le dice, bueno, nada más te voy a quitar parte del tumor y te voy a dejar un pedacito, bueno, ese pedacito lo va a matar. Lo va a matar. Esto nos enseña que así debemos de ser con la tentación, ser radicales. Amén. Estás en una prueba, hermanos, en una dificultad. Cuídate, no actúes fuera de la voluntad de Dios. Ora a Dios, pide sabiduría.